40 minutos. Bueno. Mi segundo tema lo voy a dejar para mañana, señores. En 3 días nuevas se darán marchas los para resultados en Ecuador, porque sigue apretado, 39 puntos y algo. El candidato oficialista no llega a los 40 puntos que debe llegar. ¿Cuánto falta? Le falta... No, ¿cuánto falta por escrutar? Tenían 87% computados, faltan 13 y pico de por ciento. El candidato opositor está si en no han contabilizado el 13, gana. El politólogo Daniel Pou está con nosotros. Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Y soy un experto en asuntos de seguridad. La oposición política la representan los movimientos sociales, particularmente el movimiento verde en este momento, Pou. Bueno, primero hay que puntualizar que el movimiento verde está integrado por un conjunto de organizaciones de la sociedad civil. Correcto. Por lo menos eso es lo que se ve, ¿verdad?, frente a lo que es el público, que propugna por una serie de reivindicaciones de carácter social, sobre todo haciendo particular énfasis, porque me imagino que el movimiento verde no se agota en sencillamente el caso Odebrecht. Claro, es un movimiento que... Pero ellos anunciaron que terminaban el 27 de febrero. Bueno, el tema está que el movimiento no tiene por lo menos en términos públicos, una estrategia trazada, no tiene definiciones y hasta ahora su participación fundamental ha estado destinada a pedir que cese la corrupción en República Dominicana. Como decíamos, hay sociedad civil. Aquí se está dando un fenómeno muy interesante y es que la sociedad civil está arrastrando a los partidos políticos porque los partidos no tienen planteamientos. Están a la saga los partidos políticos. Pero por eso lo digo. Por ejemplo, el presidente, el gobierno, el presidente en los análisis se nota colocado en una situación difícil. Caso de Brecht, en sentido general, corrupción e impunidad, incluso... Peralta, el administrativo del gobierno, hablaba de que el presidente se va a referir a Odebrecht el 27 de febrero. Entonces, todo ese tema lo lleva a un movimiento social que se expresa en este ellos esto, ¿verdad? Entonces, la oposición, no me refiero a partido, ni es intentando decir que sustituyan a los partidos, pero la oposición en cuanto a reclamo al gobierno, parece que la lleva ese movimiento social en los hechos, al menos en un gobierno que ha tenido que estar dando respuesta a temas planteados por el movimiento. Sí, indiscutiblemente, y hay que recordar que los temas podríamos decir, de baluarte del movimiento es el tema de la corrupción, sobre todo el caso de Brecht. Ni siquiera las muertes que se producen a diario muchas veces que cuestan vidas, son vidas, por lo visto está en su agenda una cuestión que me extraña porque si vamos a poner sobre una balanza, las vidas son más importantes que todo el dinero del mundo que se pueda malversar. Aquí parece que vamos a tener que hacer un movimiento de garantías de vida, que por lo visto a nadie se le ha ocurrido. Parece que vende más el movimiento de la corrupción. Estamos tan insensibilizados con las muertes que a nadie se le ocurre ni siquiera enarbolar que se haga un movimiento. Pero ahora se está haciendo más énfasis, Pou, en el tema de la impunidad, inclusive más que en la corrupción. Bueno, sí, en el tema de lo que pasa es que se correlacionan, hay una sinergia importante. Porque corrupción es donde quiera, ahora no donde no quiera se va a hay eliminar. impunidad. Lo que sucede está que en República Dominicana el régimen de consecuencias es muy pálido e intermitente, solo se aplica en determinados casos. También está el tema de las plantas de Punta Catalina, pero como hemos visto, ha languidecido en la última semana y... por lo visto, no es el tema estandarte del movimiento. Algunos voceros del PLD, que coinciden en ese aspecto con algunos voceros del gobierno, plantean que el movimiento verde, es decir, el movimiento que tiene que ver con la marcha, con la firma del libro que va verde, a marchar pasado mañana de nuevo, responde a intereses de la oposición. ¿O es lo contrario?
Mira, yo no creo que responda a intereses de la oposición. La intención es muy buena, no la descalifico. Ahora bien, lo que se nota es que la oposición está a la saga del movimiento. Claro. Sí, la ha seguido. Sí. Se ha sumado. Sí, porque ellos no tienen posiciones. Se ha sumado y hasta en alguna forma tímida. Ahora, es decir, sin un protagonismo como ha ocurrido en otras ocasiones. Yo he planteado un tema que va más allá del movimiento verde. ¿Hasta qué punto, no tan solo los miembros de ese movimiento, sino de la oposición, tienen el coraje suficiente para enfrentar los elementos sistémicos que crean la corrupción? Porque el asunto no radica en desplazar a un partido a un grupo de personas, porque el relevo viene y va a tener las mismas prácticas. Señores, tenemos estas mismas prácticas desde que a Bosch le dieron el golpe de Estado en 1963 y empezó el relevo de la corrupción de los diferentes grupos oligárquicos en el país. Sí. Entonces, tenemos un problema sistémico. Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a atacar el síntoma y no vamos a atacar la raíz? Entonces, ¿hasta qué punto todo eso responde realmente a una lógica con visión de perspectiva? Es uno de los cuestionamientos que yo me hago. Entonces, ese tipo de movimientos se producen y al final de cuentas se desgastan. Se desgastan porque sencillamente su funcionamiento como grupo de presión se circunscribe a un propósito, a un partido o a una persona. Se puede desgastar, pero también se puede esperar consecuencias de ese movimiento. Se puede robustecer. ¿Qué ha pasado en otros países? Indiscutiblemente se puede robustecer, pero ellos tienen que definir su agenda. Claro. Porque hay que tener propuestas. Claro. Nosotros tenemos en la estructura del Estado Dominicano contrapesos formales y no tenemos contrapesos reales. La corrupción se da por eso. Y solamente yo lo invito a que vayan al Congreso y pidan los videos de las discusiones de las leyes orgánicas. Cómo los diputados de todos los partidos se ciñen a las posiciones del consenso cuando se habla de establecer contrapesos para las instituciones del Estado. Porque aquí, por lo visto, instaurarle contrapesos reales a las instituciones del Estado es prácticamente una ofensa a los funcionarios que ocupan el lugar. ¿Y por qué a mí me van a hacer eso? Eso pone en duda. No, amigos, todos los que hemos trabajado fuera del país con organismos internacionales sabemos que a nosotros, los que hemos manejado fondos, se nos presentan un día y tenemos que abandonar el escritorio, darle la llave, dejarle la computadora abierta para que ellos analicen todo. Aquí no existen contrapesos reales, existen contrapesos formales. Pero parece que el PLD como partido político va a adoptar algunas medidas internas para enfrentar la corrupción. Ya aquí justamente se anunció. ¿No es cierto, Pedro Jiménez? Que se hizo un anuncio de que el PLD iba a tomar medidas internas para sancionar, perseguir y lógicamente excomulgar a los estatutos del PLD lo establecen. Lo que no es que el PLD va a hacer. El PLD es un partido y el gobierno, aunque del PLD, es otro. Lo que tiene que dejar es lo que está haciendo Danilo, que las instituciones funcionen. Y están justicia, que vayan a la justicia. Entonces, la entrevista de Chávez a Pedro continuará en otro momento. Claro. Continuamos con Daniel Pou. Están funcionando las instituciones a propósito de lo que dice Pedro. Eso es uno de los graves problemas. Él lo acaba de decir que ese es uno de los contrapeso es. Por eso yo hablo de la diferencia entre contrapeso formal y contrapesos reales. Claro. Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, una Cámara de Cuentas que no puede hacer un sometimiento a la vía penal por un acto de prevaricación que descubre, entonces, ¿para qué tú tienes? Para decir, bueno, hubo esta anomalía, pero ¿dónde está el régimen de consecuencias? ¿Dónde están los procedimientos para que las personas involucradas y responsables en estas anomalías pues tengan que rendir de alguna manera dar la cara frente a la sociedad? Y el otro tema está la responsabilidad en términos de jerarquía. Aquí terminan procesando a la secretaria del director o a la que no era la que tomaba las decisiones. Entonces yo creo que incluso, y eso lo vemos en casi todos los países del mundo, que los altos funcionarios cuyos subalternos pues cometen actos dolosos, los primeros en renunciar son ellos y los primeros en ser procesados son ellos, porque usted como responsable de una dependencia del Estado, usted tiene que estar conteste con todo lo que se hace en su dependencia. Perdón, una información, que murió el embajador ruso ante Naciones Unidas
por causas que aún no se desconocen. Una información Ay, Trump, desde Nueva York. una aguja. Trump, cuídate. Continuamos con Daniel Pou. Daniel, ¿en qué crees que queda el caso de Brecht? ¿El caso? ¿O de Brecht? Mira, yo no me siento muy Esperanzado. identificado con la manera en que en términos de ciertos procedimientos se ha llevado el caso de Brecht. Creo que no es que el funcionario ni sea deficiente, ni sea un funcionario que intente estar haciendo tapaderas de los casos, pero creo que hay una cierta inexperiencia. En República Dominicana, en la cultura judicial hay una inexperiencia para tratar este tipo de casos. Lo primero es que, y por suerte que ha cesado, era que el proceso de investigación se ventilaba todos los días en los medios de comunicación. Eso no se ve en ningún país del mundo. Y dan declaraciones, todo el que se le ocurra dar una declaración. Entonces, los procesos penales de este tipo tienen que corresponder a un cierto protocolo revestido de solemnidad y discreción, que en el caso de Brecht no se ha llevado. Entonces, yo creo que eso arroja muchas dudas de que ese expediente puede llegar a un buen término. El otro tema está que hay que estar consciente que la justicia no se hace por aclamación pública. Porque aquí hay gente que acusa y bueno, pero llévenme las pruebas. No, porque eso se sabe. Bueno, hay que correlacionar indiscutiblemente el enriquecimiento de funcionarios que no tienen en su haber naturaleza ni respaldo económico para ser ricos, que hoy en día son ricos. Pero eso no tan solo en la parte civil del Estado, en la parte militar lo encontramos. Todos los jefes de policía que salen multimillonarios de la jefatura de la policía, los ministros de las Fuerzas Armadas que salen multimillonarios, los directores de la DNCD que salen multimillonarios. Entonces, vamos a cuestionar realmente el esquema. Lo que pasa está que en términos penales, aquí en República Dominicana hay una permisividad tremenda y, como le decía, el régimen de control y rendición de cuentas. Algunos adelantan o aventuran el juicio de que estos casos, estas denuncias se llevarían al PLD del poder en el 20, no importa quién sea el candidato. No creo. Le voy a decir una cosa, en la cultura dominicana la prevaricación no es un delito, es una oportunidad. Ay. ¿Cómo? ¿Ves qué vaina lo dijo Pou? Sí, hombre, verdad. No, pero- Eso es una cultura. ¿Cómo es? Le voy a mandar una Vamos a copia del procesar código. eso. Así mismo. Le voy a mandar una copia del código. No, pero él tiene razón. ¿eh? O sea, en la en la percepción. cultura Dice, En no la es pecado, cultura, no es dice en la pecado. cultura. En la No es el percepción. punto de vista legal. No, que no es legalmente En el que perseguible. hacer. En la cultura dominicana, del pueblo dominicano, el hecho de que tú hayas utilizado recursos del Estado es Pero algo ya- tan permitido como cualquier devaneo que tú puedes tener fuera de tu matrimonio con otra mujer. Así mi. Bravo. Es que vaina. Pero los Eso. instrumentos ¿Cómo legales es? están ahí. Oye, pero qué y se bien. pueden usar en cualquier momento. Lo Claro, usó Balaguer, por claro. ejemplo, contra el PRD. Sí, pero fue Pero fue interesante. Después del política, 86. fue políticamente. Mira, lo que Políticamente. Pero bueno. Lo que sucede es que en este país tenemos que hacer una revisión total de lo que es el Estado y de lo que es la sociedad. Esta es una sociedad anómica. Aquí Traducción. muchos de esos que van, y lo digo responsablemente, de los que van a la Marcha Verde, tienen guardias y policías que los paga el Estado Dominicano con armas del Estado Dominicano y muchos de ellos disfrutando de bienes del Estado Ve Dominicano. qué Lo cual es vaina. corrupción. Sin mérito alguno, y eso es corrupción, por ahí empieza, qué por esos vaina. pequeños detalles. A los legisladores Entonces- de la oposición tal vez te refieres. A todos. No, No, porque no solo a ellos les legisladores, corresponde. Chávez. Gente incluso que ya no tienen ni siquiera vínculos con el Estado. Pues quizás los más seguros son hasta pensionados. El del futuro Estado. del movimiento verde, patrón, porque Mire, en el caso de lo que uno está viendo, Él dijo. politizado totalmente el movimiento, están colectando firmas Ay, a través del libro verde. Yo he visto en los barrios de Santiago, no sé en otra parte, y lo vi en Esperanza también.
a unos tipos del PRM con los libros verdes abajo del sobaco buscando firmas casa por casa. En el caso de la Ay, marcha pero no para diga esa pasado palabra tan mañana. fea. Patrón. No diga de sobaco. ¿Cuál es el futuro de Sobaco. esto? Patrón. Yo me había creado muchas ilusiones con el movimiento verde. Doña Consuelo Confirmó. se debe de recordar de algo, el Mayo francés. Sí, señor. El Partido Comunista Francés hundió Sí. a la sociedad civil Sí. porque instrumentalizó el movimiento de la sociedad civil. Y aquí puede pasar lo mismo porque los partidos no tienen agenda, no tienen propuesta. Aparte de que si usted observa el pasado proceso electoral, ninguno de los partidos de oposición tuvo una propuesta que cuestionara profundamente el sistema. Así Pon, mismo. en otro momento Odebrecht. vamos a hablar La de propuesta de todos estos Odebrecht. temas. Esperamos que la meta deje llegar más temprano. El 68 en otro momento. francés. Muchísimas gracias. Gracias, Daniel Pou. Tenemos a Ito Bisonó en la línea.